Estimados hermanos, una vez más estamos frente a las pantallas, ya sea de su celular o de su televisor. Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo ha creído necesario, desde la perspectiva en que somos ciudadanos de un país, y este país es Chile. Chile, al igual que otros países latinoamericanos, se está viendo enfrentado a una toma de decisiones desde el punto de vista de lo que es la legislación que nos rige como sociedad. Y quisiéramos también, como creyentes y cristianos, puesto que es nuestro deber, dar una opinión al respecto, informada desde lo que es en nuestra visión como creyentes sobre un proceso que hoy día se está dando, como ya dije, en nuestro país y que dice referencia con la legalización del matrimonio gay o de identidad de género. Esto por líneas generales no son tratados por muchos de los predicadores chilenos y los pastores en Chile, ni siquiera al interior de las iglesias y menos a través de los medios de comunicación. Países centroamericanos han dado ya esta batalla hace aproximadamente 2 años y lo han hecho con plena conciencia de que están cumpliendo con lo que debería ser el mandato del Señor para los creyentes cuando está, entre comillas, de acuerdo a nuestro propio pensamiento, en peligro los valores fundamentales de nuestra sociedad, como lo son la familia, el matrimonio, la sociedad y la iglesia. Pues bien, estamos conscientes, como ya dije, que este tema es controversial, más aún cuando instituciones como el feminismo y organizaciones homosexuales ejercen presión o simplemente ataques muy virulentos sobre otras visiones del problema. Queremos señalar que esta conferencia por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, puesto que la haremos en 2 partes, pretende exponer legítima y respetuosamente otra visión desde una óptica cristiana y que los homosexuales y lesbianas y todas las otras formas de expresión ideológica son hijas de Dios o hijos de Dios, que amamos en el Señor y que creemos que están por el camino extraño y que deseamos que conocieran el Evangelio y se acercaran al Señor, que les dará una nueva vida sin que esto sea una imposición de nuestra parte. Pero no deseamos que con su afán abarquen otras esferas de nuestra sociedad chilena, imponiendo esta extraña ideología, hoy muy de moda, pero no por ello creemos que es correcta. Primeramente, expondremos un análisis de la situación en un contexto social. La descripción del fenómeno prescrito ha sido adaptado de lo descrito por un periodista y filósofo e historiador español y otras fuentes de información y los comentarios y opiniones nuestras. Una segunda parte expondremos lo que dice el Evangelio en base a la visión del Espíritu Santo puesta en la mente y el corazón de creyentes, en los cuales me incluyo a la luz de las Escrituras o la palabra de Dios, de acuerdo a enseñanzas dejadas por nuestro Señor y expuestos por hombres de Dios en iglesias cristianas. Como se plantea la ideología de género por el movimiento que tienen en su agenda organismos nacionales y en Chile y organismos internacionales al interior de instituciones privadas como el Móvil, Organización Homosexual, del Feminismo y otras de llamado nuevo marxismo o marxismo renovado, más inclinado a la doctrina social de mercado, y el gran impulso de algunas, no más de 10 multinacionales riquísimas, es decir, con mucho dinero, como lo son la Fundación Rockefeller, Miguel Soro, Bill Gates, por nombrar
las más conocidas, y otros grandes capitales. Estos grupos que controlan, estoy hablando de los últimos, de las grandes corporaciones, estos grupos que controlan o son dueños del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, imponen a los gobiernos de nuestros países condiciones para implantar la agenda de la diversidad de género y reproductiva. Todo ello sujeto a aprobar préstamos a nuestros países de los cuales nuestros empresarios usufructúan. Prueba de ello que creemos que nuestro actual presidente, un gran empresario, quiere congraciarse con este sector internacional, ingresando con suma urgencia la aprobación del matrimonio homosexual y lésbico. El organismo instrumental es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, quien tras la fachada de los derechos humanos y la no discriminación ha ido implantando una verdadera dictadura ideológica que tiende a favorecer indiscriminadamente a un determinado sector y agenda de la ideología de género y reproductiva. En esta agenda que se incluye la reproductiva está incluido el aborto, es decir, la interrupción del embarazo de un feto que ya está vivo por medios médicos. Y en la práctica de lo que se trata es el crear un nuevo orden mundial en el que primen los intereses de las grandes corporaciones y para ello es necesario que se eliminen o que se reconstruyan tres instituciones que son los pilares de los estados nacionales como el nuestro, como lo son la familia, el Estado con su soberanía y su idiosincrasia, y en tercer lugar, la Iglesia cristiana. Ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué la familia? La familia es el pilar de la sociedad, constituida por un hombre y una mujer y sus hijos. De aquí surgen, valga la redundancia, nuestros hijos. Los padres los educamos de acuerdo a valores cristianos y de las costumbres o características propias de nuestro país, llámese nacionalidad o idiosincrasia. Ahí viene todo lo que son las identidades nacionales. Un gran problema que ven estas transnacionales es el aumento de la población. Los países para poder sobrevivir requieren disminuir la población mundial, más aún cuando de la población mundial se encuentran insertos un tercio de la tercera edad. Se restan ellos del proceso productivo y hoy se requiere crecer a un ritmo mínimo de un 2,5%. En el caso chileno, crece por los límites porcentuales un poquito inferior a este 2,5%. Con la implantación de los casamientos homosexuales y lésbicos, los casamientos entre hombres y los casamientos entre mujeres, disminuirá con ello el crecimiento de estas instituciones, planteando una política, por ello que van a plantar una política de inmigración. Porque hoy día, si bien es cierto, nuestros jóvenes no quieren procrear a temprana edad, también ustedes comprenderán, si se masifican los matrimonios gay y homosexual y lésbico, disminuirá otro tanto más la población nacional. De allí entonces es que están impulsando una política de inmigración muy agresiva en la que se trata de poder traspasar un contingente de personas de distintos países, de distintos continentes. Ustedes comprenderán que cuando llegan ciudadanos de otros países, de otros continentes, con otras costumbres, con otras ideologías, ya se está consiguiendo lo que ellos están planteando, es decir, desintegrar la familia y los valores
al interior de nuestros países. Ya no va a ser tan importante en la medida en que se venga integrando este contingente extraño de población foránea, instituciones y fechas tan importantes como son, por ejemplo, las fiestas patrias y otras costumbres de carácter campesina y de carácter rural. Las familias van a ir recibiendo una serie de costumbres que, si bien es cierto, no todas son malas, sin embargo son extrañas. Y el pensamiento de nuestros hijos, las costumbres de nuestros hijos van a ir cambiando. Si sumamos que trae el exaltar el derecho de la mujer para ser dueña de su cuerpo, es decir, con esta idea, abortar. Ya en Estados Unidos y otros países donde se ha implantado el aborto, desde la década del 70 en adelante, son ya a la fecha más de 100 millones de niños asesinados, más que las 2 guerras mundiales juntas. Mucho más barato que grandes guerras, ¿verdad? Los estados están siendo manejados por medio de los préstamos por estas transnacionales que aportan al Banco Mundial y al Banco Interamericano la gran mayoría de los capitales. Los políticos de nuestros países caen incautamente o simplemente por un populismo electoral e impulsado por esta ideología de moda, aprobando de espaldas a las mayorías este tipo de iniciativas legales extrañas que modifican nuestra idiosincrasia y costumbres. Cuando Estados Unidos trató el problema de legalizar el matrimonio gay y homosexual, llamado también la ideología de género, no hubo, fíjese usted, no hubo ningún estado de los Estados Unidos que lo aprobara, ni aun los más liberales, pero se llegó al colmo de no respetar la voluntad ciudadana. La Corte Suprema de Estados Unidos, por un solo voto de mayoría, no más de media docena de jueces de la Corte Suprema declararon que lo propuesto por la comunidad gay e identidad de género procedía. Y luego, una vez que Estados Unidos aprueba el matrimonio, luego le siguieron España, Argentina, otros países centroamericanos y otros países también de Norteamérica, como es Canadá, por ejemplo. ¿Quiénes son los mejores aliados de esta ideología? Simple. Los medios de comunicación, la televisión, las grandes cadenas televisivas, las grandes cadenas de periódicos y de revistas, los dueños del cine, Miguel Soro y otros, hoy día compraron Walt Disney. Y en Walt Disney por primera vez va a aparecer una historieta para nuestros niños donde se hace propaganda al matrimonio y las relaciones gays y lésbicas. Quien está a cargo de Walt Disney hoy día, ¿quién es uno de los dueños? Bill Soro. Pasemos brevemente a contrastar algunas visiones. Nosotros los cristianos creemos que el Señor nos creó varón y hembra. El varón con su masculinidad, que encierra un actuar, un pensar, un sentir y una atracción hacia el sexo opuesto. No es igual, fíjese usted, vivir y ver el mundo desde los ojos de un hombre como vivir y entender el mundo desde los ojos de una mujer. La ideología de género sostiene que ser hombre o ser mujer no es definido por nuestros cromosomas y nuestra función psicobiológica y reproductiva. Ellos sostienen que la heterosexualidad, es decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer, es una mera forma de construcción social, es decir, la sociedad a través de la historia ha ido enseñándole a la mujer, ustedes saben perfectamente que nos diferenciamos, hombres y mujeres, a las mujeres entregarle conductas propias de mujeres y a los hombres entregarles conductas propias de los hombres. Repito,
La ideología de género sostiene que ser hombre o ser mujer no es definido por nuestros cromosomas y nuestra función psicobiológica y reproductiva. Ellos sostienen que la heterosexualidad, es decir, hombre y mujer, es una mera forma de construcción social y que el género masculino y femenino no excluye otra forma de género. Fíjese usted que el vocablo o la terminología género es una figura gramatical, literaria, que sirve para definir al sustantivo masculino, por ejemplo, radio, definir el sustantivo femenino, por ejemplo, Victoria, una niña que se llama Victoria o María, y definir el sustantivo neutro como amor, por ejemplo. A partir de esto, ellos mañosamente lo han adaptado y aplicado a la sexualidad humana. Es decir, hay más géneros que masculino y femenino. Para justificar su planteamiento de que existen nuevos géneros, expondremos dos planteamientos con los que la ideología de género, entre otros, pretende justificarse y cambiar el orden natural. Debemos aclarar que para nosotros esto no solo es una herejía, sino que es una blasfemia contra Dios. Y están profundamente equivocados, desconociendo las Escrituras y el poder de Dios. Al interior de este movimiento se ha llegado a decir que cuando el centurión, ¿se acuerdan ese? Que yo no soy digno de entrar, que tú entres a mi morada, pero di una sola palabra y mi siervo sanará. Bueno, este centurión dice, al interior de este movimiento se ha llegado a decir y a sostener por algunos ideólogos de la ideología de género, que cuando el centurión fue donde el Señor Jesús a pedirle que sanara a su siervo y él le sanó a distancia, el centurión tenía una relación homosexual con su siervo y por eso estaba tan preocupado. Y el Señor Jesús, sabiendo esto, lo sanó. Entonces, el Señor Jesucristo aprueba la homosexualidad. ¿Qué le parece? Veamos el otro. El otro también es mucho más blasfemo. Pero, ¿dónde llega el descaro e ignorancia del evangelio de estos ideólogos de la identidad de género? Es cuando ellos sostienen que el propio Señor Jesús fue homosexual y argumentan que su discípulo amado, Juan, quien se reclinaba en el regazo del Señor cuando éste predicaba, era la pareja del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué manera de torcer el Evangelio? Quisiera decirles que después de que se aprobara el casamiento homosexual y lésbico en los países, se han originado como consecuencia de esto dos situaciones que quisiéramos explicar. La primera es la opción de adoptar con todas las confusiones, no condiciones, confusiones de roles y actitudes propias de los hombres, es decir, su masculinidad y feminidad. Matrimonios gay, solo rol masculino, es decir, se casan dos hombres. Es una confusión. Se imagina usted, acá tengo dos niños, uno es mi pequeña, mi hija, y otro es un sobrino, que si yo me hubiese casado con otro hombre, qué rol y qué confusión ella se vería, no solamente físicamente, sino que vería que hay una similitud en cuanto a lo que es la masculinidad. Porque ni por mucho que uno de los homosexuales actúe un poco delicadamente, sigue siendo un hombre. Repito, la primera es la opción de adoptar con todas las confusiones de roles y actitudes propias de los hombres, es decir, su masculinidad y feminidad en el caso de las mujeres. Matrimonio gay, solo rol masculino. Matrimonio lésbico de a dos mujeres, solo función femenina. Pero sobre el derecho, ellos alegan el derecho a ser
y a desarrollarse de acuerdo a lo que es su forma de ver y entender el mundo. Y reclaman sus derechos. No ser discriminado, entre otras cosas. Es evidente que aquí con la adopción de esta opción de casar dos hombres y dos mujeres, se está, y después la adopción de los hijos, que dicho sea de paso, no son engendrados por ellos, solo se está favoreciendo el interés particular de dos hombres o dos mujeres, por sobre el legítimo derecho e interés de un niño de poder tener una madre y un padre. Simplemente los representantes de la ideología de género y los legisladores y los presidentes y los que forman parte de la ONU y todas aquellas personas que aún siendo heterosexuales hacen causa común con ellos, están legitimando justamente la ignorancia de los derechos de los niños a poder aspirar a nacer de un matrimonio con un papá y una mamá. No dos hombres o no dos mujeres. Es decir, tener papá y mamá. No se está velando entonces por el bien superior del niño. Segundo, para solucionar e imponernos esta ideología de género y de la reproducción, vendrá la intervención del Estado por medio de la escuela. Porque si ellos piensan que el género es una imposición social y ellos quieren dominar los gobiernos y al mismo tiempo hacer que la familia tal como la conocemos sea destruida, o sea, descodificar la familia y reconstruir una familia nueva, ¿qué mejor que la escuela? Pues? De allí nosotros tendremos que también dar la batalla. Algo tenemos que decir por nuestros hijos. Segundo, volvamos a repetir, para solucionar e imponerlos la ideología de género y de la reproducción, vendrá la intervención del Estado por medio de la escuela, en la cual le enseñarán, como en otros países que ya ha ocurrido y se aprobó, a nuestros hijos que dos hombres y dos mujeres se pueden casar y sus relaciones psicosexuales son buenas y agradables. Y aquí los padres no podremos oponernos porque si no nos multarán y estamos obligados a mandar a nuestros hijos a las escuelas. O mandarán a la cárcel a algunos que se atrevan a levantar más la voz. Eso ya sucede en España, en Argentina, en Canadá, por nombrar algunos. Si usted ve a un hombre de espaldas y le dice, permiso señor, y resulta que es un homosexual, este puede enviarlo a usted a los tribunales y allí le podrán aplicar una multa y si se encuentra un juez muy pro gay, lo puede inclusive mandar un par de días a la cárcel. ¿Qué le parece? La escuela será desde temprana edad, es decir, van a comenzar desde los primeros niveles básicos, así como el chiquitito que está acá atrás o como la Lolita que está acompañándolo. La escuela será desde temprana edad el instrumento para desintegrar la familia y su rol formador. También de destruir la iglesia y el credo cristiano. Nosotros vamos a ver en el segundo programa cómo la iglesia, cómo el Señor dejó establecidas doctrinas muy precisas al respecto. Termino diciendo que si se aprueba la convivencia y la familia gay, los musulmanes en Chile, con todo derecho, pueden solicitar que se apruebe legalmente la poligamia, aduciendo la igualdad ante la ley y la no discriminación. ¿Tienen derecho? Bajo esta óptica, sí. O sea, esto daría pie para que en el futuro se formara una gama muy florida de distintas peticiones invocando el derecho
a la no discriminación. Resumamos lo dicho. La ideología de género es una ideología totalitaria y excluyente, en la medida que desautoriza y cataloga de homófobo y discriminador a otras visiones o a otras personas que sostienen otras visiones, como somos los cristianos, y creencias. Cree que sus planteamientos deben ser aceptados por todos. Es decir, una minoría quiere imponer a la mayoría. Manifiestan una gran pretensión y ambición nunca antes vista en la historia de la humanidad, pues pretenden ni más ni menos que con su verborrea y sus planteamientos cambiar el género humano. Cambiar el género humano. Y la podemos catalogar como una acción que no tiene igual en la historia. Pongamos algunos ejemplos de personas que han sido señeros en la historia universal, que han marcado sociedades enteras, pueblos enteros. ¿Y qué mejor que los nazis? Los nazis llevaron a cabo un exterminio sistemático bajo la ideología de la supremacía de la raza aria. El marxismo también pretendió y pretende crear una nueva sociedad con base en la soberanía popular y un nuevo orden social. Pero estas dos ideologías, por nombrar algunas, nunca han tenido la pretensión de cambiar el género humano, es decir, definir al hombre y la mujer. Repito, los nazis pretendieron crear la supremacía de la raza aria. El marxismo pretende crear una nueva sociedad con base en la soberanía popular y un nuevo orden social, pero no cambiar los sexos ni el género humano. No se le ocurrió desechar a los hombres y a las mujeres como una construcción social. ¿Sabe usted que me está mirando y escuchando? Cuando una mujer que se siente hombre o un hombre que se siente mujer, se hace operaciones. Ambos se mutilan, es decir, cortan parte de su cuerpo para que se reconstruyan con aparatos genitales y reproductivos el hombre que parezca una mujer y la mujer que parezca hombre. Y después le bombardean una gran cantidad de hormonas para darle, como quien dice, una manito de gato para que actúen como hombre la mujer y la mujer como hombre. Pues bien, tome usted uno de ellos, un hombre hecho mujer y una mujer hecho hombre. Llévela. O que ellas, cuando se hagan un análisis de sus cromosomas, de su ADN, la mujer que se convirtió en hombre sigue siendo mujer. Su organismo actúa como mujer. Y el hombre que se hizo mujer, de la misma manera, aunque le hayan arreglado como mujer, sigue siendo mujer. Ahora bien, no es una falacia, porque la ideología de género principalmente basa sus planteamientos en que no existe hombre ni mujer, porque el sexo no tendría por qué traer aparejado la masculinidad y la femineidad, sino que la masculinidad y la femineidad, aparte de sus características psicobiológicas, pueden ser definidos por el aprendizaje social.
¿Me va siguiendo? Han habido estudios. En Estados Unidos, no recuerdo el nombre, fue famoso el caso de una niña que sintiéndose hombre se hizo operaciones y vivió como hombre. Transcurrieron 20, 25 años y ella volvió nuevamente a definir porque su naturaleza le siguió exigiendo su función natural de ser mujer. No podemos tratar de cambiar lo que Dios dejó establecido en su gran sabiduría. No es que estemos en contra de aquellas personas que se creen que pertenecen a otro sexo. Es más, les debo agregar que también en Estados Unidos y en otros lugares se han reconocido aproximadamente 15 identidades. Y entre ellos hay un señor que se cree perro. Y ya lo dije en un programa anterior, ladra como perro, come como perro y se busca una perrita para tener perrito. Fíjese usted, ¿cómo la ve? Leía en una revista de moda en Estados Unidos, traducida al castellano, en que una madre y un padre orgullosamente se sentían muy orgullosos porque su chica, su hija, de 6 años, motivado por los profesores que enseñaban la ideología de género en la escuela, su hija le había dicho a los padres que iba a realizar su opción sexual. Una niñita, un niñito de esa edad, con toda su inocencia, si usted lo sabe motivar, si usted le recodifica lo que son sus pensamientos, evidentemente que va a reaccionar de acuerdo a lo que usted le está enseñando, pero desde el punto de vista biológico siguen siendo hombres, siguen siendo mujeres. Y si ellas algún día se quieren realizar como hombre y como mujer y poder tener hijos, lo van a hacer exclusivamente bajo su condición de hombre y bajo su condición de mujer. Se les ha tratado de inculcar a nuestras jóvenes, hombres y mujeres, especialmente a las mujeres. ¿Quién habla? Fui director de un colegio básico, fui directivo de un liceo y fui profesor de la universidad. Por lo tanto, tengo la visión de los 3 tipos de sociedad educativa que existen en Chile. Y en mi asignatura siempre le preguntaba a los niñitos y a los niñitos, a los jóvenes adolescentes y ya a los hombres y las mujeres en la universidad y especialmente a las mujeres, si querían, si estaba dentro de su ideario de felicidad ser padres. Dice usted que aproximadamente el 40% de los hombres y las mujeres jóvenes de nuestra patria reaccionaban absolutamente horrorizados. La ideología de género pretende feminizar a los hombres, porque ellos piensan que los males de la sociedad provienen de nosotros los hombres, y por lo tanto hay que sacar a ese enemigo. Los hombres son pedófilos. Dicho sea de paso, la ideología de género y reproductiva ya está señalando en Estados Unidos y en otros países la naturalidad y la aceptación de la pedofilia. Pero que los hombres son los femicidas, pero nunca sacan a colación la gran cantidad de violencia que existe entre los homosexuales y las lesbianas. Hay antecedentes, los cuales policiales, en los cuales la violencia al interior de las relaciones
homosexuales y lésbicas son tremendas, son a muerte, por decirlo de una manera exagerada. La agresión de las mujeres hacia los hombres también son elevadas. Es decir, no quiero con ello justificar a aquellas personas que son femicidas. El asesinato, el homicidio, es malo, venga de donde venga. La violencia doméstica es mala, venga de donde venga. No podemos escarnecer para poder implantar una ideología de género desprestigiando al otro. El hombre y la mujer, dice el Evangelio. He aquí que el Señor hizo dormir a Adán, le sacó una costilla, modeló el cuerpo de la mujer y le dijo, he aquí que tienes una ayuda idónea. El hombre y la mujer somos iguales en dignidad y en derechos. Esta ideología de género tuvo su origen a mediados del siglo XX, cuando los hombres, es cierto, en el plano laboral, desechó a la mujer y no le entregó los derechos. En el plano político no podían votar, es decir, tuvieron razón las mujeres, nuestras mujeres, cuando a partir de mediados del siglo XX empezaron a realizar movimientos sociales. Pero hoy día el feminismo extremo ha desvirtuado esta relación armónica que debe existir entre los hombres y las mujeres. Nosotros muchas veces hemos sido criados bajo una óptica machista, pero sin embargo, esto puede ser solucionable en la medida en que no nos veamos como enemigos. Ante a paz nos llamó el Señor, dice el Evangelio. Nosotros los cristianos creemos que Dios en su infinita misericordia y el hombre por fe y para fe, y la mujer también, podemos cambiar este ritmo de cosas. Que nuestros gobiernos, que nuestros diputados y senadores, que nuestros ciudadanos, que nuestras ciudadanas levanten la voz, porque pareciera ser que aquí solamente se escucha por la televisión, por los congresistas, por los que van a hacer la nueva constitución, solamente sacan para hacerse simpáticos o en una empatía de minoría, que este movimiento que a la luz de los cristianos es una perversión, lo vamos a explicar en el próximo, así lo ve el Evangelio, no lo estoy diciendo yo, vamos a ver en el próximo programa. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros, que los estimados que están al otro lado de la ideología de género, y si alguno me escucha, le pido en el nombre del Señor y con mucha humildad que sepa entender nuestros planteamientos, que no es un insulto ni es una agresión, sencillamente es el intento sincero para que las cosas vuelvan al lugar donde Dios, nuestro Señor, con toda su sabiduría, nos creó en armonía, hombre, mujer, familia, hombre, mujer, hijos e hijas. Y ellas, estos pajaritos, estos niñitos, son los que van a sufrir las consecuencias de una sociedad cuando se empieza a desviar, se empieza a desvirtuar y comienza a caminar por caminos extraños, siguiendo su lascivia y su particular punto de vista, sin otra limitación que sean sus propios impulsos. Los valores cristianos de amor, respeto, tolerancia, etcétera, todavía están presentes. Para que los valores sean permanentes, deben surgir de un ente superior, todopoderoso, que es la verdad e infalible e inerrante. Y ese es nuestro Señor. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo programa donde explicaremos a la luz del Evangelio por qué debemos tratar de que aquellas personas que están por este camino equivocado
recapaciten y sean capaces de vivir en armonía. Muchas gracias.